El presidente de la Nación emitió algunas declaraciones respecto de comparaciones del precio de la carne, tanto en la Argentina como en el resto del mundo, y no se sabe muy bien si es una idea que él tiene, errada por cierto, respecto de la comparación de precios, o lo asesoraron mal y nuevamente le hicieron meter la pata, porque dijo que en la Argentina pagamos el kilo de carne al mismo precio que se paga en Europa, por ejemplo, y algo que a todas luces al cambio no es correcto. Claro, también que lo pagamos igual que un chino, por ejemplo, que un chino, que un francés, por ahí venían los dichos. Bueno, vaya a saber de dónde sacó ese dato el presidente de la Nación. Lo cierto es que vamos a hablar justamente de cómo se compone el precio de la carne y también de qué forma ha ido variando el mercado interno, ¿no? Ahí tenemos una imagen clara de la comparación en cuanto a precios y haciendo al cambio directo de la cotización de las divisas con respecto del peso argentino. Por ejemplo, un kilo de bife de chorizo se paga en Europa a casi 30 euros, lo que significaría 3.000 pesos argentinos. Bueno, miré el asado. El precio del asado en Europa se paga a 15 euros. Es como si acá lo pagáramos a 2.000 pesos. Colita de cuadril, 18 euros con 50 centavos, sería casi 2.000 pesos argentinos. Y bueno, el kilo de entrecot alto, ese no sé qué corte o cómo se llama ese corte acá. Pero ahora le vamos a preguntar al especialista con el que vamos a hablar. 34,90, casi 35 euros, un equivalente a 3.647 pesos cuando, bueno, comparando el asado, básicamente acá conseguimos el kilo de asado a 600 pesos. Más o menos, los cortes de primera están en unos 700, 750. Y claro, vos nos dirás, sí, es caro, sí, o no. Depende de tu nivel adquisitivo, de tu poder adquisitivo, tu nivel económico. Si estamos todos por debajo de la línea de la pobreza, según lo que marca el INDEC en cuanto a nuestros ingresos mensuales, es lógico imaginar que muchas cosas nos van a parecer caras. Si tenemos la disponibilidad, hay gente que 700 pesos es un vuelto, no es absolutamente nada. Y eso también tenemos que ser claros. En Argentina hay gente que tiene mucho dinero y que ese precio por un kilo de carne no le significa. Y hay otros que sí, que prácticamente se le va la plata de la semana. Sí, también hay que ver cuánto cuesta producir, digamos, un producto cárnico. Entonces también una vez que nosotros vamos al supermercado, vamos a la carnicería, lo adquirimos por ese precio, pero cuánto hay detrás, cuánto trabajo, cuánta inversión, cuánto tiempo hay que esperar para que ese animal, digamos, llegue hasta el mostrador. Todo eso seguramente debe tener un costo que, bueno, implica este precio que estamos pagando actualmente, pero que dista bastante de lo que se paga en Europa, claramente. David Miazzo es economista de la Fundación FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, y está en contacto con nosotros. David, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Gracias, el placer es nuestro. David, ¿hay un error de apreciación del presidente, un error de asesoramiento, o es un combo de las dos cosas respecto a estas declaraciones que hizo? La verdad que no sé de dónde vendrá, pero como ustedes lo exponían recién, claramente en Europa los cortes de carne valen entre el doble y el triple de lo que valen en Argentina. Como ustedes bien mostraban los números, acá podemos tener cortes entre los 500 y hasta los 800 pesos, y como veíamos en Europa los cortes más baratos parten desde los 1.000 hasta los 4.000 pesos. Entonces, claramente hay un error de números, de datos, donde Argentina muy probablemente tenga los cortes de carne más baratos del mundo, dada la calidad también, ¿no? Claro, haciendo una comparación lineal, y eso que cambio lineal de moneda. Quizá puede suceder que en algún país de Europa pagar 30 euros el kilo de carne no signifique demasiado en la economía familiar diaria. Aquí sí, 700 pesos tiene otro impacto, pero eso ya tiene que ver con una cuestión doméstica de poder adquisitivo. Exactamente. Por un lado, toda esta comparación que estaban mostrando ustedes es a tipo de cambio oficial. Ni hablemos al tipo de cambio libre, que las diferencias se duplicarían. Y lo otro, creo que lo que vos decís es central. A ver, yo entiendo cuando el presidente o cualquier persona, o yo mismo, cuando voy a la carnicería, percibo que la carne está cara, pero no por un problema de precio de la carne, sino justamente lo que vos estabas diciendo. El problema que tenemos es un problema de poder adquisitivo de nosotros, los consumidores, donde hemos sufrido un empobrecimiento. La economía hasta el año
2019, hacía prácticamente 10 años que no crecía, y después tenemos la caída del año 2020, con 3 años consecutivos de pérdida de poder adquisitivo, pérdida de salario real en los últimos 3 años. Entonces, eso es lo que nos hace percibir que la carne esté cara. Pero la cuestión es que la carne no está cara, sino que a nuestro bolsillo está cara. Es una cuestión un poco relativa y que hacía referencia a lo que vos decías recién. Por ahí pagar el equivalente a 1.500, 2.000 pesos un kilo de carne en Europa, con relación al ingreso, claramente significa mucho menos que lo que significa en Argentina. ¿Y esa pérdida de poder adquisitivo estará relacionada también con que los argentinos consumimos cada vez menos carne o será un cambio cultural? Mira, con la caída del consumo de carne están un poco las dos cosas que vos estás mencionando. Por un lado, se ha visto a lo largo de la historia, en momentos de crisis económica, en momentos de pérdida de poder adquisitivo, cómo el consumidor sustituye una carne de mayor valor por una carne de menor valor, que también está relacionado con algo que vos introducías recién en la previa, que para producir un kilo de carne vacuna se necesitan entre 18 y 24 meses y se necesitan 7 kilos de alimento para producir un kilo de carne. Mientras que para producir un kilo de pollo se necesitan 3 meses y 2 kilos de carne. Entonces es totalmente lógico que una carne sea mucho más barata que la otra. Entonces, vuelvo sobre el tema. En épocas de crisis y de pérdida de poder adquisitivo, es lógico que el consumidor vaya sustituyendo. Así como sustituye carnes más caras por carnes más baratas, también sustituye primeras marcas por segundas marcas cuando va al supermercado. Entonces, eso es un aspecto que juega en estos últimos 3 años, que hemos visto caer el consumo por este motivo. Y después sí hay una cuestión de fondo, que es un poco cultural y también de disponibilidad, que a medida que en Argentina hubo mayor disponibilidad por haber mayor producción de pollo y de cerdo, se ha ido cambiando la composición del consumo y hoy consumimos cerca de 50 kilos de carne vacuna, cerca de 40 a 45 kilos de pollo y cerca de 17 a 18 kilos de cerdo. Y la de cerdo continúa creciendo porque es una carne de menor desarrollo y menor disponibilidad o más reciente disponibilidad de desarrollo en el mercado. Y eso nos va llevando, discúlpame que me extienda, a tener una canasta de consumo algo más similar a la que tiene el resto del mundo. El resto del mundo tiene una pirámide de consumo totalmente invertida a la que tiene Argentina, donde lo que más consume es carne de cerdo, después carne de pollo y muy por debajo carne vacuna. Ahora, David, hay un error de apreciación de parte de la política de cómo se conforman los precios, porque vemos que siempre los funcionarios apuntan al dólar y toman como parámetro la moneda norteamericana para decir qué componente dolarizado tiene tal o cual cadena de valor, cuando en realidad el dólar es un precio más, según entendemos y según nos has explicado muchas veces, y en realidad los problemas de inflación tienen que ver con emisión monetaria, con decisiones pendulares que generan falta de confianza. Digo, ¿por qué la política siempre apunta al dólar a la hora de discutir la cadena de producción o la cadena de valor de los productos? Tal cual, vos creo que apuntaste a lo central. Por ahí muchas veces se discuten las consecuencias, como es la suba del dólar o la suba de los precios, y no las causas que están en cómo se genera la inflación. Y ahí el problema central es tal cual lo que vos dijiste vos, un exceso de emisión monetaria que en realidad lo que hace es que el peso cada vez valga más. De hecho, nosotros, por la forma en cómo se expresa, decimos el dólar sube. Pero el dólar no sube, el dólar está quieto a nivel mundial. Si miramos cuánto cotiza en Chile, en Uruguay, en cualquier otro país. En realidad lo que baja es el peso, por lo cual cada vez necesitamos más pesos para comprar el mismo dólar. Mira, yo acá atrás, no sé si se alcanza a distinguir, tengo en ese cuadro están, a ver, acá, ahí está, en ese cuadro están los billetes de $1 de cuando empezó la convertibilidad. Esos billetes en su momento compraban $1. Hoy necesitamos, a tipo de cambio oficial, 90 de esos billetes para comprar $1 o 150 billetes a tipo de cambio libre.
¿Cuál fue el problema? ¿El dólar? No, el dólar no fue ningún problema. El problema fue que emitimos muchos de estos billetes y por eso no vale el dólar sube, porque en realidad necesitamos más pesos para comprar el dólar. Bueno, así como esto con el dólar, es lo mismo con cualquier otra cosa de la economía, como la carne. Si uno mide el precio de la carne en dólares, está históricamente muy barato en Argentina, en este momento. Pero claro, cada vez necesitamos más pesos. Y para que siga siendo una actividad rentable y para que sigamos teniendo vacas y por lo tanto tengamos disponibilidad a la hora de poder comprar carne más allá del poder adquisitivo, digamos, este precio que se paga en la Argentina, ¿es rentable para el productor y para toda la cadena de comercialización? El precio se tuvo una recomposición en los últimos 2 meses y eso sí ayudó a que sea rentable porque teníamos uno de los eslabones, básicamente, muy resumidamente, los eslabones que intervienen para producir son la cría, que básicamente tiene las vacas y produce el ternero. Después, de acuerdo al peso con el que vaya el animal, es la recría, que básicamente el animal sigue creciendo y alimentándose a pasto. Por ahí lo que es el consumo interno a veces no pasa por la cría, pasa directamente al feedlot, que básicamente se lo alimenta a maíz y harina de soja, por ejemplo, para que gane los últimos kilos. Después pasa al frigorífico, después la carnicería. Lo que es el eslabón del feedlot venía muy complicado estos últimos meses, básicamente el último semestre del 2020, porque había subido mucho el precio del maíz y es uno de sus principales costos, y había subido mucho el precio del ternero, pero no había subido el precio del novillo que va a faena, que es básicamente lo que vende el feedlot, principalmente producto de que los argentinos tenemos el bolsillo flaco. Entonces el feedlot venía muy complicado y ha comenzado a entrar en una situación más normal con la recomposición de precios de los últimos 2 meses, que ha generado tanto ruido también sobre el precio de la carne. Pero para resumirte, con los precios actuales, la cadena de la carne puede funcionar bastante bien. De hecho, es un sector que ha venido creciendo en los últimos años, que exportó en el 2020 casi un 10% más. Estamos exportando aproximadamente el 30% de la producción de carne. Eso en el 2020 terminó significando un ingreso de divisas al país por unos 2.800 millones de dólares, donde también una de las cuestiones centrales de la economía argentina es poder tener dólares genuinos producidos por el trabajo argentino y la exportación. David Miazo, economista de la Fundación FADA, muchísimas gracias por este contacto. Un gusto conversar con ustedes. Igualmente, hasta luego.